El aroma del café quemado llenaba la cocina mientras las gotas de lluvia golpeaban con furia los ventanales. Él estaba frente a mí inmóvil, con esa mirada que siempre lograba desarmarme sin decir una sola palabra. Afuera, Madrid se retorcía en una tormenta de primavera, pero dentro de esa casa, el verdadero caos éramos nosotros. El reloj marcaba las 2:43 de la madrugada, y la única luz encendida era la del horno que acabábamos de apagar sin haber cocinado nada. Nos habíamos encontrado allí como dos náufragos en plena madrugada, yo buscando un vaso de agua, él bajando supuestamente por una manta. Y sin embargo ahora estábamos atrapados en un silencio que rugía más fuerte que cualquier trueno. Mis labios temblaban, no por frío, sino por todo lo que no me atrevía a decir. Él dio un paso. Yo no retrocedí. El espacio entre nosotros se volvió insoportable. No deberíamos, susurré. Pero él no respondió. Su mirada lo dijo todo. Estábamos a centímetros. Apenas un respiro nos separaba. Y justo cuando el mundo pareció detenerse, una puerta se abrió. Antes de comenzar la historia y contarte cómo sucedió todo realmente, responde esta pregunta. ***, ¿tú crees que todos merecen una segunda oportunidad después de una infidelidad? ***. La primera vez que me sentí invisible fue durante un desayuno cualquiera. Era el día de San Isidro y mientras todos se preparaban para ir a la verbena, yo me encontraba sola en la cocina, preparando la famosa tarta de almendras que solía hacer mi abuela. Mi esposo hojeaba el periódico en la sala, ignorando mis movimientos como si fuera parte del mobiliario. Vivíamos en una casa grande al norte de Madrid, donde los pasillos eran más largos que nuestras conversaciones, y el eco del silencio era el sonido más frecuente. Desde hacía unos meses, su padre, el suyo, no el mío, se había mudado con nosotros tras vender su piso en Arganzuela. Esa mañana, mientras decoraba la tarta con azúcar glass, él entró a la cocina. Llevaba una camisa azul con las mangas arremangadas y el pelo ligeramente húmedo. Olía a colonia antigua y jabón. Me saludó con una sonrisa breve. ¿Ya estás horneando a esta hora?, preguntó con voz suave. Es tradición, respondí sin girarme del todo. Era extraño cómo se había vuelto parte de mi rutina sin que yo lo notara. Nos cruzábamos en los pasillos, compartíamos silencios en la cocina y breves charlas sobre el tiempo o la televisión. Pero había algo en su presencia que no podía nombrar, algo que no sentía desde hace años con mi esposo. Más tarde él propuso que fuéramos juntos al mercado de Chamartín a comprar frutas y verduras frescas para la cena de esa noche. Mi esposo prefirió quedarse viendo un partido del Atlético, así que acepté. El trayecto fue cómodo. La radio reproducía boleros antiguos de Rafael y Nino Bravo, y por momentos sentí que el coche flotaba entre las notas y los recuerdos. Hablamos de cosas triviales, de los precios de los tomates, de cómo han cambiado los barrios, de cómo antes la gente se saludaba por su nombre. Antes los vecinos eran familia. Ahora ni se miran a los ojos, comentó mientras estacionaba. Sí, ahora todo es más frío, dije, sin saber si hablaba de las calles o de mi propio matrimonio. De regreso pasamos por el Parque del Retiro. Me propuso bajar solo 5 minutos para estirar las piernas. Nos sentamos en una banca bajo un castaño. La sombra era densa pero el ambiente estaba cargado de luz, o quizá era solo él. ¿Te gusta vivir aquí?, preguntó de pronto. No lo sé. Me gusta el silencio pero últimamente se siente diferente, confesé. Me miró con esos ojos que parecen leer entre líneas. No respondió. Solo asintió. Y ese gesto tan sencillo me hizo sentir vista por primera vez en meses. Al volver, ya era casi la hora de la comida. Él subió a su habitación, y yo me quedé en la cocina, pensando en lo absurdo que era encontrar consuelo en quien no debía. Esa noche, cerca de la 1, bajé a tomar un vaso de agua. El suelo frío me recordó que seguía viva. Al encender la luz de la cocina, lo encontré allí, sentado, bebiendo una infusión de tila. ¿No puedes dormir?, preguntó. No últimamente, respondí. Nos quedamos en silencio largo rato.
Luego él habló sin mirarme. Mi esposa decía que el amor se acababa cuando dejabas de mirar a los ojos. Yo creo que se acaba cuando dejas de escuchar el silencio. La frase me atravesó como una flecha. No supe qué contestar. Me limité a observar cómo las manos le temblaban ligeramente al sostener la taza. A la mañana siguiente mi esposo lanzó una frase seca mientras se ponía los zapatos. «Estás distinta. ¿Pasa algo?» «Estoy cansada, eso es todo». Él no insistió. Dejó su anillo de matrimonio sobre la mesa y se fue sin decir adiós. Horas más tarde, mientras ordenaba la habitación del padre, encontré una caja de fotos viejas sobre el escritorio. Curiosa, abrí la tapa. Había imágenes en blanco y negro, algunas con bordes quemados por el tiempo. En una de ellas, un hombre joven miraba directo a la cámara, con una sonrisa serena y los mismos ojos que ahora me perseguían cada vez que cerraba los míos. No era mi esposo. Era él. El mismo que ahora dormía a solo una puerta de distancia. Y entonces entendí algo que no quería aceptar: ese fuego que sentía en el pecho no era culpa del aburrimiento, ni del silencio. Era deseo. Era vida. Y había empezado a consumirme por dentro. Me quedé en silencio mirando aquella fotografía, con la sensación absurda de haber abierto una puerta sin retorno. Era él. Más joven, más delgado, pero con la misma expresión, la misma mirada que me había atravesado horas antes en la cocina. Cerré la caja con torpeza y salí de su habitación conteniendo el aliento. Mis pasos resonaban en el pasillo como si fueran ajenos. No había terminado de recuperar el control de mis pensamientos cuando él apareció frente a mí, en la entrada del salón. Me sobresalté. ¿Todo bien?, preguntó señalando con la barbilla la caja que aún sujetaba. Sí, solo la estaba ordenando, dije, devolviéndola a su lugar sin mirarlo. Nos quedamos en ese breve cruce de palabras que apenas rozaba la superficie, pero por debajo latía algo mucho más vivo. Algo que ninguno de los dos mencionaba, pero ambos sentíamos. Esa mañana, como si nada hubiera pasado, me invitó a ir al mercado. Dijo que quería cocinar esa noche, que necesitaba buenos tomates y pimientos para una receta antigua. Mi marido estaba enfrascado en su mundo de siempre, sentado en el sofá con la televisión encendida, sin prestarnos atención. Salimos. El coche olía a cuero y a colonia fresca. La radio sonaba baja a una emisora nostálgica. Mientras cruzábamos la Castellana, él hablaba de cosas simples, de cómo los supermercados ya no eran como antes, de la panadería que cerraron en su barrio de la infancia. Yo escuchaba sin interrumpir, deseando que no se callara nunca. En el mercado, entre pasillos de frutas y vendedores gritones, se movía con soltura. Saludaba a los tenderos por su nombre, preguntaba por las mejores aceitunas. Parecía conocer todos los secretos de ese lugar, y por un momento me sentí como una extranjera a su lado. ¿Siempre fuiste así de encantador?, me atreví a preguntar mientras él me ofrecía una bandeja de albaricoques para oler. Solo con quien lo merece, contestó, y se giró antes de ver mi expresión. Volvimos al coche con las bolsas llenas. El trayecto de regreso fue más silencioso. A mitad del camino, me dijo que haría una parada rápida en una tienda de vinos. ¿Vienes conmigo o me esperas? Voy contigo. Entramos a una tienda pequeña, con estanterías de madera y olor a corcho. Me mostró una botella especial, Rioja del 2005. Este se guarda para momentos que no deben olvidarse, dijo, mirándome. No supe qué contestar. Solo asentí. De vuelta a casa, ayudé a descargar las bolsas. En la cocina, él comenzó a sacar ingredientes, encendió el horno y me pidió que me quedara, que le ayudara a picar cebolla. Dicen que quien llora picando cebolla no tiene el corazón duro. ¿Tú qué opinas? Que llorar por una cebolla a veces es más fácil que llorar por lo que realmente duele. Hubo una pausa. Me miró. No dije nada más. Mientras removía la salsa en la sartén, su brazo rozó el mío. No fue un gesto buscado, pero tampoco fue ignorado. Se disculpó con un susurro que apenas fue un susurro.
Mi respiración se volvió inestable, pero no me moví. Después de la cena, él cocinó, yo puse la mesa, mi marido se encerró en su despacho con el ordenador. Yo me quedé fregando los platos sola. Al terminar, él entró a buscar un vaso de agua. Nos miramos, esa mirada larga que ya se había vuelto habitual. Me acerqué al fregadero para abrir el grifo. Él se quedó junto a la mesa, en silencio. ¿Sabes lo que más echo de menos?, dijo de pronto. ¿Qué? Sentirme importante para alguien. Las palabras cayeron como una piedra en el centro de un lago. Ni siquiera intenté responder. No podía. Horas después, ya entrada la noche, lo encontré en el porche trasero, sentado con una manta y una copa de vino. Me ofreció otra. La tomé. No dijimos nada durante varios minutos. Las luces de las farolas titilaban en la distancia. ¿Estás bien?, preguntó sin mirarme. No. Pero tampoco estoy mal. Estoy confundida. Volvió el rostro lentamente hacia mí. No quiero que sufras, dijo. Y entonces, sin saber cómo, sin pensarlo siquiera, ocurrió. Nos besamos. No hubo palabras después. Solo el sonido del viento moviendo las hojas, el vino ya frío en nuestras copas y una verdad que se había hecho imposible de ignorar. Al día siguiente evitamos cruzarnos. Fingimos normalidad como dos actores agotados por repetir la misma escena una y otra vez. Mi esposo, ajeno a todo, comentó que tal vez podríamos planear unas vacaciones en Galicia. Yo fingí interés. Pasé la tarde en el jardín, regando plantas que ya no florecían. Él salió a comprar pan y regresó como si nada. Pero la tensión crecía como una tormenta contenida. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Algo tan pequeño y al mismo tiempo tan brutal. Mientras limpiaba la mesa, vi sobre el mantel un trozo de papel arrugado. Lo abrí. Era una lista de compras escrita por él. Al final, un pequeño dibujo, una taza de café y, junto a ella, un corazón. Lo había dejado allí. No por descuido. Lo había dejado para que yo lo encontrara. No supe si sonreír o llorar. Lo único que hice fue apretar el papel con fuerza entre los dedos, y esconderlo en el bolsillo. Guardé el papel en el bolsillo del delantal, con las manos todavía húmedas del agua con detergente. No sabía por qué lo hacía. Tal vez porque era lo único que me parecía verdaderamente mío en esa casa. Tal vez porque quería que algo tan pequeño me recordara que no lo había imaginado, que todo estaba ocurriendo de verdad. Los días siguientes fueron un vaivén incómodo de rutinas compartidas. Él y yo evitábamos coincidir, aunque nuestras presencias se cruzaban como sombras que se reconocen sin hablar. Por las mañanas, yo me levantaba más temprano para evitar encontrarlo en la cocina. Por las tardes, él se encerraba en su habitación con libros que no leía. Mi esposo, sin sospechar nada, anunció que tendría que viajar por trabajo unos días. Se marcharía el lunes por la mañana. Mientras lo decía, yo asentía con una sonrisa mecánica, repitiendo por dentro que sería solo por unos días. Solo unos días. El lunes llegó. Él se fue con su maleta gris, con ese andar seguro de quien cree tenerlo todo bajo control. Me dio un beso seco en la mejilla, como siempre. Yo fingí que no temblaba. Y entonces la casa quedó en silencio. Él bajó a desayunar como si nada. Yo ya estaba sentada con una taza de café. No hablamos. Solo me ofreció una naranja, la puso al lado de mi taza, con esa delicadeza que hace más daño que cualquier palabra. Terminó de desayunar y subió. Yo me quedé mirando la fruta durante minutos, sin tocarla. Algo en mí se removía, como si un abismo se abriera debajo de mis pies. Por la tarde quise salir a caminar. Pensé en ir al parque, pero cambié de idea en el último momento. Terminé en una librería pequeña del barrio. Recorrí los pasillos sin buscar nada en particular, solo deseando perderme entre títulos ajenos. Al regresar, me sorprendió verlo en el sofá, viendo un documental. No era común en él.
Me preguntó si quería acompañarlo. Asentí. Nos sentamos con una distancia prudente entre nosotros, como si el sofá fuera una frontera que ninguno se atrevía a cruzar. Las imágenes en pantalla mostraban calles de Lisboa. El narrador hablaba de las grietas en las fachadas antiguas. Él comentó que las casas viejas, si no se cuidan, se desmoronan por dentro aunque por fuera sigan en pie. No supe si hablaba de arquitectura o de nosotros. Al terminar el documental, nos quedamos en silencio. No sabía si debía levantarme, decir algo, fingir sueño. Él rompió el silencio. ¿Te gusta cómo está quedando la cocina? Sí, más de lo que esperaba. Me miró. Y ese momento fue más íntimo que cualquier caricia. Nos separamos sin decir más. A la mañana siguiente bajé a preparar café. Lo encontré leyendo el periódico. Me ofreció una taza sin mirarme directamente. Le di las gracias con voz baja. ¿Tienes planes hoy? Preguntó como quien lanza una pregunta al vacío. No muchos. Tal vez ordenar el trastero. Puedo ayudarte si quieres. Acepté aunque sabía que no necesitaba ayuda. Solo quería tenerlo cerca. El trastero estaba lleno de cajas que nadie había tocado en años. Entre recuerdos polvorientos y fotos de comuniones ajenas, encontramos una caja con postales antiguas. Comenzamos a leerlas en voz alta, entre risas nerviosas. Algunas estaban firmadas con iniciales que ya no recordábamos. ¿Quién era J? Pregunté mostrando una postal con tinta azul. No lo sé. Pero parece que estaba muy enamorada. Leímos la dedicatoria en silencio. Y luego, sin planearlo, sin buscarlo. Nuestros labios se tocaron. Fue un segundo. O una eternidad. No lo sé. Pero fue suficiente para que el mundo cambiara. No dijimos nada. Solo seguimos revisando cajas, hablando de trivialidades, como si no hubiera pasado nada. Pero había pasado. Y ya no podíamos volver atrás. Esa noche al subir a mi habitación, encontré en el pomo de la puerta una pequeña nota: mañana voy a por pintura, ¿vienes? No respondí. Pero al día siguiente a las 11, ya estaba en la entrada con el bolso en la mano. Fuimos juntos al Leroy Merlin. Elegimos un tono gris llamado Tormenta Suave. Reímos por el nombre. Él dijo que sonaba a canción triste. ¿Qué pintarías tú si pudieras empezar de cero? Me preguntó mientras esperábamos en la caja. Una pared sin grietas. Difícil, dijo. Todo lo que ha vivido se agrieta. Lo importante es lo que haces después. De vuelta a casa, cargamos las latas de pintura y brochas. Al pasar por la calle Alcalá, me pidió parar en una cafetería de esquina. Pedimos 2 cafés con leche y compartimos un bizcocho de limón. Éramos 2 personas adultas tomando café en una ciudad donde miles de otros también lo hacían. Pero entre nosotros, el silencio era otra cosa. Al llegar a casa, él subió primero. Yo me quedé en el coche unos minutos mirando el volante. Respiré hondo. Entré. Al final del día, cuando ya estaba lista para acostarme, bajé por un vaso de agua. La cocina estaba en penumbra, iluminada apenas por la luz del horno. Él estaba allí. No dijo nada. Yo tampoco. Nos miramos. Y entonces, sin previo aviso, todo cambió. Mi esposo había vuelto. Su voz sonó desde el pasillo. ¿Qué hacen despiertos a esta hora? Me giré de golpe. El vaso cayó y se hizo añicos en el suelo. Todo se detuvo. El aire se volvió denso. No había explicación posible. Y aún así, tenía que inventar una. Pero no se me ocurrió ninguna. Solo podía pensar en los ojos de él, que ya no eran los mismos. El vaso estalló en 1000 pedazos contra el suelo, y mi cuerpo se quedó inmóvil, como si cada fragmento de cristal reflejara una versión distinta de mi rostro. Mi esposo estaba allí, en el umbral de la cocina, con una mochila al hombro y una mirada tan sorprendida como la mía.
Nadie habló. Él dio un paso al frente. Yo instintivamente retrocedí. Detrás de mí el padre de mi marido, también se había congelado. No había forma de explicar por qué los dos estábamos despiertos a esa hora, con la cocina en penumbra y el silencio cortado solo por los trozos de vidrio. Se cayó el vaso, logré decir, como si eso explicara el vértigo que llenaba la habitación. Mi esposo dejó la mochila sobre la mesa sin decir nada. Observó a su padre, luego me miró a mí, y después bajó la vista hacia el suelo. ¿Y por qué están los dos aquí? ¿A las 3 de la mañana? No supe responder. Él tampoco. Nadie se movía. Voy a buscar una escoba, dijo su padre. Su voz sonó grave y pesada. Mi esposo asintió, pero no apartó los ojos de mí. No sabía que volverías hoy, murmuré. Tampoco yo. Cambiaron el itinerario del vuelo por la huelga. Se agachó para ayudarme a recoger los pedazos. Yo lo evité. No quería que me viera de cerca, no con esa expresión que cargaba preguntas sin respuesta. Cuando su padre volvió con la escoba, él ya se había sentado en una de las sillas. Cruzó los brazos sin hablar, sin moverse. Observaba cada uno de nuestros movimientos con un silencio que decía más que cualquier reproche. Subimos a dormir. O fingimos hacerlo. Yo no pegué un ojo. Sentía su presencia en la habitación como un peso insoportable. Su respiración era distinta, entrecortada. Sabía que algo había cambiado, aunque no supiera exactamente cuánto había visto. Al día siguiente todo fue una coreografía torpe. El desayuno fue casi mudo. Él hojeaba el periódico pero no leía nada. Yo fingía interés en el móvil. Su padre bajó más tarde fingiendo normalidad. Pero el ambiente ya no era el mismo. Era como si una corriente eléctrica invisible nos atravesara a los tres, empujándonos al borde de un abismo. Mi esposo anunció que saldría a hacer unos trámites. En cuanto cerró la puerta, me encerré en el baño y dejé que el agua de la ducha callara lo que no podía gritar. Más tarde él vino a buscarme. El padre. Tocó la puerta de mi habitación suavemente. No dijo mi nombre. Solo susurró. Tenemos que hablar. Bajamos a la cocina. Él cerró la puerta detrás de sí, como si eso pudiera contener todo lo que estaba a punto de explotar. Lo siento, dijo. Por todo. Yo lo miré sin saber qué parte exacta del desastre lamentaba. No fue un error, respondí. Sus ojos se llenaron de algo que no supe interpretar. No era tristeza. Ni culpa. Era una especie de certeza. Si pudieras, ¿te irías de aquí conmigo? La pregunta me cortó el aliento. No por inesperada, sino por su brutal claridad. No respondí. No podía. Esa noche llovió con fuerza. El viento sacudía las ventanas, y las luces del patio parpadeaban como si fueran a apagarse para siempre. Subí al desván a buscar una manta. Estaba helado. Allí, entre cajas viejas y muebles olvidados, encontré una foto enmarcada, envuelta en una sábana. Era de nuestra boda. Yo estaba en blanco sonriente. Él, mi marido, parecía feliz. El padre estaba al fondo, casi fuera de foco. Pero su expresión era la misma de ahora. Silenciosa. Profunda. No bajé con la manta. Bajé con una certeza. Pasamos la noche juntos. Al amanecer, los rayos del sol no entraban con suavidad como otras veces. Eran duros, agresivos. Iluminaban demasiado. Lo justo para mostrar lo que habíamos hecho. Lo que habíamos cruzado. Me vestí sin decir nada. Él también. Nos evitamos en la casa como criminales que saben que la justicia no tarda en llegar. Mi esposo estaba de pie en la sala cuando bajé. Tenía el teléfono en la mano y un abrigo sobre el brazo. Me voy al centro. Nos vemos esta noche, dijo. Asentí sin mirarlo. No podía.
El resto del día lo pasé caminando por el barrio. Entré en tiendas sin comprar nada. Me senté en una cafetería con vistas al parque. Vi niños jugar, parejas discutir, ancianos dormir en los bancos. Me pregunté si alguna vez volvería a sentir paz. Al volver, la casa estaba vacía. En la cocina, la tarta de manzana que había dejado a medio preparar seguía sobre la encimera. Al lado, una nota escrita a mano. Reconocí la caligrafía al instante. Era de mi esposo. ¿Cuándo dejaste de elegirme, y por qué no tuve el valor de preguntar antes? No supe si llorar o romper algo. No hice ninguna de las dos cosas. Solo me quedé allí con la nota en la mano y un nudo en el pecho. Pero lo peor no fue la nota. Fue lo que vi minutos después, cuando subí a nuestra habitación. La maleta de mi esposo ya no estaba. Ni su abrigo. Ni su reloj de pulsera. Solo su anillo de bodas, cuidadosamente colocado sobre la almohada. No había gritos. No hubo confrontación. No necesitó decir nada. Lo entendí todo en ese silencio brutal. Y supe que lo había perdido. Tal vez para siempre. Me quedé de pie frente a la cama, inmóvil, con el anillo en la mano y un silencio que parecía retumbar en todo el cuarto. Las sábanas aún guardaban el calor de la última noche, pero ya no había nadie allí. Ni su maleta, ni sus camisas colgadas, ni el perfume tenue que solía quedar flotando después de su ducha. Solo quedaba yo. Y el eco brutal de mis decisiones. No lloré. No porque no quisiera, sino porque el cuerpo no me lo permitía. Caminé por la casa como si fuera una visitante, tocando las paredes, las puertas, los objetos, intentando encontrar sentido a ese nuevo orden donde todo se había desmoronado sin estallidos, sin drama, solo con una nota, un anillo y un vacío que no sabía cómo llenar. Bajé a la cocina y vi que su padre no estaba. El coche tampoco. Revisé la despensa, el jardín, el garaje. Nada. Por un momento creí que ambos me habían abandonado. Pero al entrar al salón, vi un sobre en la mesa del comedor. No tenía mi nombre. Solo decía, no hagas nada. Te llamo por la tarde. No lo toqué. Lo dejé allí como si quemara. Al mediodía, no pude más. Salí a la calle sin rumbo. Caminé hasta perder noción del barrio, los semáforos, las avenidas. Terminé en una terraza cualquiera, con un vermut en la mano y las gafas de sol puestas para que nadie pudiera leerme el rostro. Pensaba en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. La rutina que me adormecía había sido sustituida por una montaña rusa emocional que me dejaba sin aliento. Había perdido el control de mi vida sin darme cuenta. Y lo peor de todo, había empezado a sentir que esa pérdida de control era lo más vivo que me había pasado en años. Volví a casa pasadas las 4. El coche estaba otra vez en el garaje. Subí directamente a mi habitación y me tumbé en la cama. No quería hablar. No quería pensar. A las 7 lo escuché en la cocina. Preparaba café. Los ruidos eran precisos, familiares. Bajé con paso lento como quien camina hacia una confesión que ya ha sido escrita. Nos sentamos frente a frente sin decir palabra. Él colocó una taza frente a mí. No pensé que volvería tan pronto, dijo con voz grave. No contesté. Vi la maleta en la puerta. Supe lo que significaba. Supe que no necesitaba explicaciones. Él había entendido. Y no me juzgaba. Solo estaba ahí, enfrentando conmigo las ruinas que habíamos creado. ¿Tú sabías que esto podía pasar? Pregunté sin mirarlo. No. Pero lo sentí. Cuando algo empieza a doler cada vez que ocurre, es porque estás dejando de resistirte. Me llevé la taza a los labios sin probar el café. Él apoyó los codos en la mesa y respiró hondo. Deberías hablar con él. Decirle la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Respondí. No supo qué decir. Porque tal vez ya no había una verdad limpia.
Solo una secuencia de errores, de emociones contenidas y de pasos que dimos sin mirar dónde pisábamos. Él se levantó, buscó su abrigo y las llaves. Antes de salir, dijo: «Voy a caminar un rato». Se fue. Me quedé sola otra vez. Esta vez con el silencio estruendoso de una casa partida en tres, el que se fue, el que salió y la que quedó atrapada entre ambos. Pasaron las horas y la noche cayó sobre Madrid con una humedad densa. Preparé algo de cena solo por inercia, sin hambre. A las 10, él volvió. Entró como si la lluvia se le hubiera colado por dentro. «Está lloviendo», murmuró. Le ofrecí una toalla. Se secó el cuello y se sentó en el sofá. Lo observé desde el marco de la puerta. En su rostro había una mezcla de agotamiento y algo parecido al duelo. Me acerqué. «¿Quieres algo caliente?». Asintió. Le preparé una infusión. Se la di sin palabras. Entonces, sin esperarlo, dijo: «No puedo quedarme aquí». Mi corazón se detuvo por un segundo. «No porque te culpe», añadió rápido, «sino porque esto va a destruirnos más de lo que ya lo hizo». Me senté junto a él sin tocarlo. «¿A dónde irías?». «A la casa de mi amigo en Valencia. Me la ofreció hace meses. Necesito respirar». La idea de su ausencia me cayó como un puñetazo. Pero no lo detuve. No tenía derecho. «¿Cuándo?». «Mañana temprano». Asentí. Nos quedamos allí, mirando la ventana empañada por la lluvia. Cada uno con su propia tormenta. Subí antes que él. No podía seguir fingiendo normalidad. Me encerré en el cuarto y empecé a empacar algo sin saber qué. Tal vez era un reflejo. Tal vez era una forma de ocupar las manos para que no temblaran. Por la mañana, cuando bajé, ya se había ido. Sobre la mesa del comedor, había dejado una caja pequeña. Dentro, una pulsera de plata. La misma que una vez me dijo que su esposa nunca usó porque no le gustaban los regalos. Y debajo de la pulsera, una servilleta del bar donde compartimos el bizcocho de limón. Y un papel doblado. «Cuando todo pase, si todavía queda algo que merezca ser vivido, sabrás dónde encontrarme». Me dejé caer en la silla. El mundo no se detuvo. Pero dentro de mí, todo se paralizó. Y supe que aunque la historia apenas empezaba a escribirse, ya había perdido el equilibrio necesario para sostenerme en pie. Me quedé frente a la caja abierta, con la pulsera de plata aún en la mano. La sostuve con fuerza, como si al apretarla pudiera detener el vértigo que me envolvía. La servilleta doblada seguía allí intacta, con la tinta algo corrida por la humedad de mis dedos. Lo leí otra vez. Y otra más. «Sabrás dónde encontrarme». No sabía si llorar, gritar o salir corriendo detrás de él. Pero no hice nada. Me limité a dejar la caja sobre la mesa y mirar el reloj, las 7:40 de la mañana. La casa se sentía tan hueca como yo. Solo quedábamos yo y los recuerdos aún tibios de lo que habíamos destruido entre los tres. Me obligué a moverme. Puse una lavadora. Regué las plantas. Limpié los cristales. Actividades mecánicas inútiles, pero necesarias para no pensar. Para no sentir. A las 11 sonó el timbre. Abrí sin mirar por la mirilla. En la puerta, con una sonrisa que parecía de otro mundo, estaba una de mis mejores amigas. Traía una bolsa de pan recién horneado, queso manchego y su perfume fuerte de siempre. «Te necesito», dijo sin más. «Y tú me necesitas más». No discutí. La dejé pasar. En pocos minutos ya estábamos en la cocina, con 2 tazas de café y el pan aún caliente sobre la mesa. «¿Y tu marido?», preguntó con ligereza, mirando alrededor. «Se fue. A Valencia». Ella me observó un segundo. Luego bajó la mirada. «¿Y el otro?». No respondí. Ella suspiró. «No te voy a juzgar». «Pero, ¿sabes lo que haces?». «No». «¿Sabes lo que quieres?».
Tampoco contesté. Solo partí un trozo de pan y lo llevé a la boca sin hambre. Todo sabía igual últimamente. Ella no insistió. Cambió de tema. Habló de su trabajo, de su sobrina que se casaba, de un viaje que tenía planeado a Salamanca. Fingí interés. Le agradecí el pan, el queso, el intento de normalidad. Al despedirse me abrazó con fuerza. Susurró. No te encierres. Y si decides algo, que sea porque te hace bien. No porque te sientas culpable. Me quedé sola otra vez con esa frase rondándome la cabeza como un zumbido. No sabía si me hacía bien. No sabía nada. A media tarde salí al jardín con una libreta. Escribí sin pensar. Palabras sueltas. Frases que no terminaban. Dibujos sin forma. Intenté vaciar lo que no podía decir en voz alta. No funcionó. El día se deshizo sin avisar. Al anochecer, la casa volvió a llenarse de ese silencio húmedo que ya no me era ajeno. Encendí el televisor solo para no escuchar mis pensamientos. Nada me interesaba. Y entonces de pronto mi marido entró por la puerta. Sin maleta. Sin chaqueta. Solo él. Se detuvo en el marco del salón. Yo me quedé inmóvil con el mando en la mano. Nos miramos por un segundo que se hizo eterno. Solo vengo por unos papeles, dijo sin emoción. Estaban en el cajón del escritorio. Asentí. Él caminó hacia el despacho. Cerró la puerta detrás de sí. Minutos después, volvió a pasar frente a mí. Esta vez sin detenerse. ¿Cómo estás? Me atreví a preguntar. No respondió. Salió sin mirar atrás. Me levanté de golpe como impulsada por algo que ni yo comprendía. Corrí hasta la puerta, salí tras él. Espera. Por favor. Se detuvo en la acera, ya con las llaves del coche en la mano. No quiero hablar ahora, dijo girándose apenas. Solo dime si estás bien. ¿Tú crees que estoy bien? Preguntó al fin mirándome. No dije nada. No soy tonto, añadió. No necesitaba verte con él para saberlo. No fue premeditado. No lo planeé. Ya lo sé. Pero lo hiciste igual. El viento agitaba las hojas del árbol frente a la casa. La calle estaba vacía. Solo nosotros dos y la verdad que ya no podíamos esquivar. ¿Te vas a divorciar? Pregunté casi en susurro. Ya lo estoy tramitando. Me faltó el aire. Como si esa frase me rompiera por dentro una capa que no sabía que aún tenía intacta. ¿No quieres de hablarlo? ¿Hablarlo para qué? ¿Para entender por qué preferiste a mi padre? Sus palabras fueron como un golpe. Me quedé paralizada. Él dio un paso atrás, como si también se asustara de lo que acababa de decir. No me importa lo que decidas. Solo quiero que me dejes en paz. Y que no te atrevas a acercarte a mi madre. Esa frase me desconcertó. Lo miré confundida. ¿Tu madre? Ella sospecha. Y si lo sabe, no lo va a soportar. Antes de que pudiera responder, se subió al coche. El motor rugió y se alejó sin mirar por el retrovisor. Volví a entrar a la casa temblando. No entendía por qué había mencionado a su madre. Ella vivía en otra ciudad, no tenía relación cercana con nosotros desde hacía años. No hablaba ni con él casi. ¿Cómo podía sospechar? Subí a la habitación. Me senté en el borde de la cama. Algo no encajaba. Decidí llamarla. Contestó al segundo tono con su voz seca, directa. ¿Estás sola? Sí. Él me llamó. Me contó todo. No los detalles, pero lo suficiente. Mi respiración se detuvo. No sabía que seguían hablando. No lo hacíamos. Pero me llamó. Porque no podía más. No sé qué decir. No digas nada.
Solo escúchame. Hubo una pausa. No lo lastimes más. Ya no se trata de ti ni de él. Se trata de lo que queda. Y créeme, no queda mucho. Colgó sin esperar respuesta. Y ahí, en esa misma noche en que creí haber tocado fondo, descubrí que aún podía caer más. Al volver a la cocina, la caja de la pulsera ya no estaba en la mesa. Corrí por toda la casa. Nada. La caja. La nota. La servilleta. Todo había desaparecido. Como si nunca hubiera estado allí. Me quedé de pie en el centro de la cocina, con los brazos colgando sin saber qué hacer con ellos. La caja había desaparecido. La servilleta también. Ni rastro de la nota. Como si la historia que habíamos vivido se hubiera evaporado en el aire, dejándome sola con una versión vacía de los hechos, imposible de comprobar. Quise convencerme de que quizás la había guardado sin recordar. Busqué por todas partes, cajones, estantes, detrás de los libros, dentro del horno apagado. Nada. La noche entera se me fue en esa búsqueda absurda. En esa negación constante. ¿Por qué si no estaba, si no la encontraba, si todo había desaparecido, qué me quedaba? Solo un silencio sin testigos. Una historia que no podría volver a contar ni a mí misma. Por la mañana no tenía apetito. El pan seguía del día anterior, duro como mi respiración. Me duché rápido y decidí salir de casa. Caminar sin rumbo se había convertido en mi único escape. Tomé el abrigo, las llaves y salí a la calle como si huyera, aunque no supiera de qué ni hacia dónde. Pasé por la misma cafetería de la esquina, pero no entré. Crucé el parque, esquivé a las parejas que paseaban perros y a los jubilados que jugaban al dominó bajo el toldo de siempre. Todo seguía igual, menos yo. Cuando volví a casa, una sorpresa me esperaba en la entrada. Una mujer mayor, de cabello recogido con pinzas y abrigo de paño beige, estaba parada frente a la puerta. La reconocí de inmediato, era su madre. No me saludó. Solo me miró fijamente. ¿Podemos hablar? Asentí sin decir palabra y le abrí la puerta. Entró con paso firme, como si esa casa aún le perteneciera, como si supiera perfectamente que había venido a buscar. Nos sentamos en el salón. Le ofrecí café, pero lo rechazó. Se quitó los guantes con lentitud, los colocó en su bolso y entonces, sin rodeos, habló. No estoy aquí para juzgarte. Ni para defenderlo a él. Sus palabras me desconcertaron. Estoy aquí porque quiero entender. Porque esto, señaló el aire, la casa, todo, esto no es un simple error. Es una herida abierta. Y si no se cierra, se va a gangrenar. No supe qué responder. Ella continuó. Él no me lo dijo todo, pero me dijo suficiente. Y yo no soy tonta. Conozco a mi hijo. Y conozco a su padre. Hizo una pausa breve. Te vi con él una vez. En la terraza de ese bar en la calle Goya. Tú reías de una forma que no se finge. No dije nada. Pero lo supe. Un silencio pesado llenó la sala. ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? Porque no era mi lugar. Pero ahora lo es. La miré fijamente sin miedo. ¿Y qué esperas que haga? Nada. Solo que no destruyas más de lo que ya se rompió. Se levantó. Recogió sus guantes, su bolso. Se acercó a la puerta. Pero antes de salir, se volvió. Si decides seguir con él, será tu decisión. Pero recuerda que hay una diferencia entre lo que arde y lo que calienta. No confundas deseo con hogar. Y se fue. Cerré la puerta lentamente. Me quedé apoyada contra ella, temblando. No por miedo, sino por la lucidez brutal de sus palabras. El resto del día lo pasé como una autómata. Respondí correos que no tenían importancia, ordené armarios sin necesidad, moví muebles que no hacían falta mover. Intentaba llenar los espacios vacíos, los externos y los internos. Al caer la tarde me decidí.
Fui al estudio y abrí el cajón donde solía guardar documentos importantes. Allí estaba, entre papeles del seguro y facturas antiguas, la caja. Cerrada. Intacta. La abrí con manos temblorosas. Dentro, la pulsera seguía en su lugar. Pero no había nota. Ni servilleta. Solo la pulsera. Nada más. Me senté en el suelo con la caja sobre las piernas. No entendía nada. No sabía si había perdido la cabeza o si alguien la había encontrado y decidido borrar esa parte. Tal vez su hijo. Tal vez él. Tal vez nadie. No pude pensar más. Tomé la pulsera y me la puse. Esa noche no dormí. La pasé de pie frente a la ventana, mirando los faroles encenderse y apagarse. A las 4 de la madrugada, me vestí, tomé un abrigo, el bolso y salí. Caminé hasta Atocha. No tenía maleta, ni billete, ni destino fijo. Solo el impulso de moverme. De alejarme de esa casa donde todo había sucedido. Entré a la estación. La pantalla mostraba varios trenes en salida: Zaragoza, Sevilla, Valencia. Valencia. No lo pensé. Fui directa a la taquilla. ¿El próximo tren a Valencia? Sale en 15 minutos. Vía 9. Un billete. Solo ida. Pagué. Caminé hacia el andén. El tren ya esperaba. Subí. Me senté junto a la ventana. El vagón estaba medio vacío. Cerré los ojos cuando el tren arrancó. No quería ver cómo Madrid quedaba atrás. Horas después llegué. No sabía dónde estaba exactamente su casa, pero recordaba haber oído el nombre de la calle una vez. La apunté en una servilleta meses atrás, cuando él hablaba por teléfono con su amigo. La recordaba porque tenía un nombre curioso: Calle de la Paz. Tomé un taxi. Le di la dirección. Al llegar, el corazón me latía tan fuerte que no escuchaba otra cosa. Bajé. La casa era pequeña, blanca, con contraventanas verdes. Toqué el timbre. Nadie contestó. Esperé. Volví a tocar. Nada. Caminé por la acera. Me senté en un banco frente a la casa. Esperé 1 hora. 2. El sol comenzaba a caer. La luz se volvía anaranjada. El aire olía a mar, aunque no lo veía. Y entonces una figura apareció al final de la calle. Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos, la mirada baja. Era él. Lo vi detenerse al reconocerme. Se quedó inmóvil. Yo tampoco me moví. Nos miramos. Largos segundos. Y entonces, sin decir una palabra, él se dio la vuelta. Y se fue en dirección contraria. Sin mirar atrás. No me moví del banco. Me quedé ahí, mirando el punto donde su silueta se desvanecía al doblar la esquina. El aire de Valencia era cálido, pero en mi pecho se había instalado un frío que no tenía nada que ver con el clima. Lo había encontrado. Había hecho lo imposible para llegar hasta él. Y sin decir nada se fue. No lloré. Me limité a quedarme quieta, como si algo dentro de mí se hubiera paralizado con ese gesto definitivo. La calle estaba silenciosa, los faroles comenzaban a encenderse, y la luz del sol se apagaba poco a poco sobre las fachadas claras de las casas. Una mujer pasó caminando con una bolsa de pan bajo el brazo. Me miró con extrañeza, tal vez preguntándose qué hacía una desconocida sentada sola frente a una casa que claramente no era suya. Me levanté. No tenía a dónde ir. Ni hotel reservado, ni maleta, ni propósito ya. Solo el vacío. Y la certeza de que por primera vez en mucho tiempo, ya no tenía ningún papel en la historia de nadie. Caminé sin dirección por calles que olían a sal y jazmín. Terminé en una cafetería cerca de la playa. Me senté en la terraza y pedí un café solo. El camarero me lo sirvió con una sonrisa neutra, sin saber que yo estaba rota por dentro.
Me aferré a la taza como si el calor de la cerámica pudiera sostenerme. Una hora más tarde, cuando el cielo ya era azul oscuro y las luces de los bares comenzaban a iluminar las terrazas, decidí volver a la estación. No tenía fuerzas para quedarme. No podía. En el tren de vuelta a Madrid, el reflejo del cristal me mostró una versión de mí que ya no reconocía. Ni esposa, ni amante. Solo una mujer suspendida entre decisiones equivocadas. Me quedé dormida con la frente apoyada en la ventana, despertando solo cuando el vagón vibró al entrar en Atocha. Eran más de las 3 de la madrugada cuando llegué a casa. Abrí la puerta con sigilo. Todo estaba exactamente igual que antes. El silencio, los objetos, la sombra de lo que había sido. Subí las escaleras con pasos suaves, como si me moviera dentro de un museo en ruinas. Entré a la habitación y me derrumbé en la cama vestida, sin encender la luz. Cerré los ojos y deseé no soñar. A la mañana siguiente el timbre me despertó. Tardé en reaccionar. Bajé con el pelo desordenado y los ojos hinchados. Al abrir la puerta me encontré con un joven de unos 20 y tantos, alto con mochila al hombro y expresión nerviosa. «Perdón, ¿usted es la dueña de la casa?». Asentí, desconcertada. Me dijeron que alquilan una habitación aquí, por un mes, mientras termino mis prácticas en la ciudad. Lo miré sin entender. ¿Quién te lo dijo? Su hijo. Me pasó el contacto por email hace unos días. Me dijo que todo estaba arreglado. No supe qué decir. Solo lo dejé pasar. El chico se instaló en la habitación del fondo, la que antes usaba mi cuñado cuando venía de visita. Parecía amable, educado. Dijo que estudiaba arquitectura y que solo estaría por las noches, que no molestaría. Yo no dije nada. Me limité a asentir, preparar café y encerrarme en la cocina. Pasaron los días. El chico salía temprano, volvía tarde, traía consigo el sonido de una vida completamente ajena a la mía. Me saludaba con cortesía, me ofrecía ayuda para lo que hiciera falta. Yo no sabía cómo manejar su presencia. Me obligaba a mantener la casa ordenada, a cocinar a ciertas horas, a no dejarme caer. Era como si, sin quererlo, me empujara a seguir adelante. O al menos a fingirlo. Una tarde él llegó antes de lo habitual. Traía consigo una bolsa con empanadas de un horno cercano. Compré de más. ¿Quiere una? Acepté por cortesía. Comimos en silencio. Él me contó que extrañaba su ciudad, que vivir en Madrid le parecía un reto, que las calles eran más frías, la gente más rápida. Pero esta casa no lo es, añadió de pronto. Aquí se siente otra cosa. Como si todo tuviera historia. No supe cómo responder. Pero esas palabras se me quedaron grabadas. Esa noche subí al desván. Hacía tiempo que no subía. Allí estaban las cajas con fotos viejas, los álbumes, los objetos de Navidad. Empecé a revisar sin objetivo. Solo para tener las manos ocupadas. Entre las cosas encontré algo que me paralizó, una caja pequeña de madera, decorada con cintas antiguas. La abrí. Dentro estaba la pulsera. La misma. Pero esta vez, junto a ella, había algo más, la servilleta. La nota. Todo lo que había desaparecido antes. Me senté en el suelo del desván, con la caja sobre las piernas, y sentí que el aire se me iba. No podía ser. Yo había revisado todo. Había buscado. Lo había dado por perdido. Nada de eso tenía sentido. Y entonces lo entendí. Alguien la había movido. Alguien la había encontrado. Alguien la había devuelto allí. Mi cuerpo se tensó. Bajé las escaleras con el corazón latiendo con fuerza. La casa estaba en silencio. Fui hasta la habitación del fondo. Toqué la puerta. Sí. Respondió el chico desde dentro. ¿Tocaste mis cosas? Se hizo un silencio largo. Yo, no quise. La caja estaba abierta en el salón.
Pensé que se te había caído algo. La subí al desván para que no estuviera a la vista. Mi respiración se volvió corta. ¿Leíste la nota? Solo un segundo. Pero no entendí. No quería meterme. Cerré los ojos. Está bien. Gracias. Volví a mi cuarto. Me tumbé en la cama sin apagar la luz. Y fue entonces, en medio de la oscuridad y el insomnio, cuando lo supe con una claridad brutal. Él había dejado que me marchara. Mi marido había decidido borrarme. Y el único que aún me miraba como si no hubiera terminado todo, era un desconocido que dormía al otro lado del pasillo.